7 de la mañana con 39 minutos. Amigos y amigas, el presidente de la República ha manifestado que en este primer trimestre del año 2022 presentará el proyecto de ley de oportunidades laborales, un primer documento para que sea debatido, conocido y enriquecido desde la sociedad civil. Vamos a analizar el tema, cuáles son esos ejes fundamentales, cómo generar fuentes de trabajo, cómo lograr que los emprendimientos se constituyan en una base fundamental. Es necesario flexibilizar los modelos de contratación laboral. Vamos a analizarlo con nuestros invitados, el viceministro de Servicio Público del Ministerio de Trabajo, doctor Jorge Benavides, está con nosotros. También hemos invitado a la doctora Ana Patricia Muñoz. Ella es la directora ejecutiva del Grupo Faro, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Yo quisiera partir este diálogo con la doctora Ana Patricia Muñoz desde la sociedad civil, a través de diferentes organizaciones como el Grupo Faro. Se efectúan análisis desde diferentes miradas. Ana Patricia, bienvenida, buenos días. ¿Cuál debería ser la expectativa en términos de las reformas laborales, de oportunidades laborales, como dice el gobierno nacional? ¿Cuáles deberían ser esos ejes centrales desde la mirada social? Bienvenida, Ana Patricia. Buen día. Buenos días, Carmen, Andrés, señor viceministro. Muchas gracias por la invitación para tratar este tema que, como tú bien dices, Faro lo ha venido estudiando ya desde hace 3, 4 años. De hecho, en el 2019 sacamos un informe que se llamaba Nueva Evidencia para el debate de las reformas laborales. Pensábamos que en ese entonces ya iba a haber una reforma laboral y hicimos 21 grupos focales con 96 entrevistas de todos los sectores sindicales, sectores productivos, académicos, para aportar a este debate. Así que es indiscutible que se necesita una reforma laboral. El Ecuador ha quedado estancado con altísimas tasas de subempleo y de empleo informal, y por eso es fundamental una reforma laboral que esté al día con la nueva economía, pero también que asegure que no exista precarización. Es decir, que haya más opciones de contratación, pero que no se disminuyan los derechos laborales que tanto se necesita. Y con un ejemplo para lanzar la discusión, en el Ecuador existen actualmente 41 tipos de contrato, 41. Entonces es importante poner la casa en orden, y de esos, claro, el 90% se concentra en 10 tipos de contratos. Entonces es importante una reforma integral, sobre todo una reforma que sea parte de un proceso de diálogo, un proceso de consenso, que lleguemos a unos mínimos. No va a ser fácil, pero creemos que es posible si se lo hace seriamente. Bien, doctor Benavides, viceministro, bienvenido, buenos días. ¿Cuáles son esos objetivos fundamentales, sustento de estas reformas laborales que va a plantear el gobierno nacional? ¿Cuál es ese mapa de ruta que ustedes están planteando, doctor? Bienvenido, buen día. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo, Andrés. Un gusto compartir la conversación con la economista Ana Patricia Muñoz, y un saludo a las personas que nos están siguiendo esta mañana. Ciertamente, una de las preocupaciones más importantes que tiene el gobierno nacional es la generación de empleo de calidad. La promesa realizada por el presidente Lasso de generar 2 millones de empleo ha sido abordada de una manera responsable. De ahí que, sabiendo que el problema del empleo es un tema muy complejo que tiene incidencia en varios aspectos de la vida, porque se trata de un problema estructural, se lo analiza desde algunas perspectivas. Esto es desde reformas tributarias, el proyecto de ley que pasó por el Ministerio de la Ley, que genera incentivos precisamente para microempresarios, sustituyendo el sistema que había de imposición por el tema del RIMPE. Por otro lado está también los temas de la seguridad social y, por supuesto, la necesidad de una reforma laboral, que, como se ha señalado en esta conversación, actualmente el problema del subempleo y empleos no formales es tan complejo que llega a cerca de 4 millones de personas, frente
a las personas que tienen un empleo fijo, que es sobre los 2.600.000 personas. En ese sentido, entonces, lo que se busca es generar empleo de calidad, respetando los derechos constitucionales, respetando aquellas condiciones que establecen los tratados internacionales que el Ecuador es suscriptor, la necesidad de que los empleos tengan las condiciones establecidas en la Constitución, todos los derechos, las garantías, las prestaciones sociales. Pero evidentemente con un marco que tiene cerca de 84 años, es muy complejo en unas condiciones económicas post-pandémicas generar los incentivos adecuados para que haya inversión. La idea es generar incentivos para que se reactive la economía. Y un ejemplo de esto, que ha sido una propuesta realizada por el presidente y en el gobierno del encuentro se cumple con las promesas, fue la reactivación del consumo por medio del aumento del salario básico unificado. En este sentido, finalmente, lo que se ha hecho también por parte del Ministerio del Trabajo, a través de las reuniones que ha mantenido el ministro Donoso, es incluso de tiempo atrás hacer los debidos acercamientos y las reuniones con distintos actores potencialmente afectados con una reforma laboral, pensando también siempre desde aquellos menos privilegiados, que son las personas que no tienen empleo. El proyecto de ley va enfocado para 7 de cada 10 que no tienen empleo actualmente o que tienen un empleo informal, que no cubre con las necesidades básicas ni con todas las prestaciones sociales consagradas en la Constitución. Ana Patricia, ¿es viable que coexistan, digamos, una suerte de dos códigos laborales? Evidentemente hay uno que es muy antiguo, ya se lo he mencionado, y el otro pretende atender una coyuntura del momento. ¿Cómo observa esa posibilidad? En términos legales no voy a comentar porque no tengo el expertise. Supongo que será posible. Hay tipos de contrato que están definidos por acuerdos ministeriales. Hubo otros que se hizo en la ley humanitaria. Hay acuerdos sectoriales. Es decir, en efecto vivimos ya en una especie de confusión con respecto a quién ordena o cómo se ordenan los tipos de contratos. Entonces, y se lo preguntaba más por el tema legal, por lo que usted anotaba, ¿no? Que hay en este momento 41 tipos de contratos, sí, y más bien la propuesta es incrementar otra modalidad. Sí, entonces yo no creo que sea deseable. Aunque fuese posible, no creo que es deseable porque nos crea a una confusión en el primer proyecto de ley. De hecho, aunque habían cosas que se podían rescatar, sí se creaba confusión y muchos vacíos con respecto a qué cosas sigan o no. La jubilación patronal no se mencionaba en el proyecto de ley. Eso quiere decir que en los nuevos contratos no existe, pero en los anteriores sí, o por no haberse mencionado aplica para todos o no aplica. Entonces, yo creo que se entraría no a poner orden que se necesita. Yo entiendo la complejidad de las discusiones que se deben realizar, pero y al mismo tiempo creo que es importante. Y a su vez, Andrés, es fundamental a tocar temas que no se lo ha hecho. Uno de esos, por ejemplo, es el trabajo en plataformas. Nosotros justamente ayer estuvimos presentes dando insumos a la Comisión de Derechos Laborales de la Asamblea Nacional, porque hay 3 proyectos de ley que están ahora mismo, y ayer se aprobó la moción para que sean unificados, sobre cómo se debe catalogar la relación laboral de los trabajadores de las plataformas de delivery y de transporte y su empleador. Esa es una discusión compleja, profunda, en la que me encantaría poder dar algunos datos desde el informe que hizo Faro, que no estaba ni siquiera mencionada en la primera propuesta de Creando Oportunidades, y que si se la deja fuera, va a generar entonces otro proceso donde se generará otra ley que en este caso tope a un porcentaje, Andrés, Carmen y viceministro, que según la CAS llega a cerca del 19% de la población económicamente activa. Según un estudio de la CAS, 19% en Quito de la población económicamente activa tiene ha trabajado para plataformas o está inscrito en una plataforma. Ese es el tamaño potencial de este sector al que hay que ponerle mucha atención para que no exista precarización, por supuesto tampoco ahorcando al sector para que siga habiendo oportunidades de empleo. Viceministro, ¿cómo recibe usted las observaciones o críticas en esa línea de que la propuesta de gobierno no soluciona el tema de fondo porque no está proponiendo un solo código de trabajo, sino atendiendo una coyuntura? El día de mañana entonces habrá otra coyuntura especial y bueno, pues veamos cómo atendemos esa coyuntura. No sé si me explico, es decir que la solución de fondo no se la margina, más bien se atiende, insisto, lo que está ocurriendo en este momento.
Bienvenidas, por supuesto, todas las observaciones. De hecho, el presidente de la República ha hecho énfasis que la necesidad de generar consensos a partir de la amplia discusión este primer trimestre con la finalidad de mejorar la propuesta inicial. Evidentemente, hay distintas perspectivas de cómo debe ser abordado el problema estructural del empleo y sin duda se tiene que hacer, por un lado, teniendo un equilibrio adecuado entre generar incentivos que tantas veces se ha repetido para que venga mayor inversión y por otro lado, por supuesto, también el respeto de los derechos a los trabajadores. De hecho, es posible que coexistan algunas normativas que regulan el tema laboral. Expresidentes habían emitido, por ejemplo, en su momento la Ley de Justicia Laboral o la Ley de Apoyo Humanitario, que contienen disposiciones en el ámbito laboral. Evidentemente, hay una cantidad importante de modelos contractuales, tanto en la ley así como en acuerdos ministeriales, y en ese sentido, por ejemplo, lo que busca la nueva propuesta, que está perfeccionándose a través de las observaciones que son muy bienvenidas, para generar, por ejemplo, el contrato a plazo fijo, que en anteriores normativas estaba contemplado y que, sin embargo, de un momento a otro fue sacado de la normativa, y estableciendo, por ejemplo, que tendrá una duración mínima de 6 meses hasta 4 años. Y algo que hay que dejar en claro, no es que en ese periodo, por ejemplo, si se firma un contrato para 3 años, puede ser despedido en cualquier momento, no. Tiene que cumplirse dentro de los 6 meses hasta los 4 años el periodo que ha sido pactado. Y si es terminado de modo unilateral por parte del empleador, dará consecuencia a un despido intempestivo y a las indemnizaciones que correspondan. Se trata de que no habrá precarización porque los derechos de los trabajadores que actualmente se rigen por el Código del Trabajo mantendrán su condición a partir de que se trata de derechos adquiridos. La idea es que la nueva normativa sea complementaria, paralela y sea opcional. Evidentemente habrá algunas cuestiones que tienen que ser inafinando, que tienen que ser mejoradas y para eso precisamente está el espacio de los medios de comunicación, de las universidades y luego, por supuesto, en sede parlamentaria, donde es el origen natural, donde nacen los proyectos y con las distintas visiones tendrá que irse perfeccionando. Ahora, claro, existen varias aristas en el tema. Ana Patricia, en el diálogo que ustedes han mantenido en todas estas mesas de trabajo con los diferentes actores, la academia, actores sociales, ¿cuáles deberían ser esos ejes fundamentales? Porque, claro, vemos disensos entre los trabajadores, entre la propuesta de gobierno, cómo lograr esos necesarios consensos en el país. ¿Cuál debe ser ese punto de partida, Ana Patricia? Sí, parece complicado, aunque debería ser un punto en el que podamos encontrar acuerdos. Creo que hay que reconocer que el Ecuador, el sistema normativo es rígido en el Ecuador. Eso lo demuestran los datos comparados en América Latina. Y esta rigidez tiene dos partes, Carmen, si vemos la evidencia. Por un lado, hay una correlación, si quieren en términos más sencillos, una relación positiva entre más rigidez y más estabilidad laboral. Entonces, el argumento sería, es muy bueno que exista estas protecciones. Al mismo tiempo, la evidencia muestra que hay una relación positiva entre la rigidez y el temor al desempleo. Esto, en cambio, daría argumento al otro lado de decir, estamos desprotegiendo a los que no tienen empleo adecuado, que son el 27%, el 67% de la población en el Ecuador. Entonces, ¿cómo encontramos esos puntos comunes? Primero, como decía el viceministro, fundamental, los derechos adquiridos, respetarlos y que no exista precarización. Sí creo que es importante al mismo tiempo tener más opciones de tipo de contrato, pero ordenar la casa de los 41 tipos de empleo. Entonces, el contrato a plazo fijo no me parece una mala idea. Habría que ver qué quiere decir ese plazo fijo. En la primera propuesta se lo puso hasta 4 años. Digamos, eso es discutible. Creo que hay un momento en el que se puede conversar. Otro aspecto que me parece que se podría llegar a un consenso es ese 35% de recargo que existe en los contratos eventuales. Es decir, que cuando una empresa necesita, por algún motivo de ausencia de su trabajador, contratar a alguien más temporalmente, hay un recargo del 35%. ¿Qué está sucediendo, Carmen y Andrés, según nuestras entrevistas? Es que solo 1.8% de los contratos son eventuales, pero esos son los que se ponen en el Ministerio de Trabajo. Hay muchísimos más, pero que se le hacen al margen de la ley. Es decir, no es que las empresas no están contratando estos trabajadores eventuales, sino que no están registrando o encuentran la forma
de ir por el costado de la norma, porque efectivamente, tal vez no hay mucho control, pero también un 35% de recargo es prohibitivo para la mayoría de empresas. Entonces, el recargo en contratos eventuales, creo yo que es otro aspecto que se podría ver. Otro aspecto fundamental que no estaba en la ley es en la parte de crecimiento profesional y de capacitación. Creo que ahí se podría encontrar un buen acuerdo. Un cuarto punto me parece el de seguro de desempleo. Y esto implica eso también, trabajo con la normativa del IES, pero el sistema de seguro de desempleo en el Ecuador es muy débil y aquí debería haber una conversación importante. Y finalmente, un tema grande que puede ser controversial es el de la jubilación patronal, que anecdóticamente se conoce que muchos empleadores despiden a sus trabajadores cuando ya llegan al tiempo, a los 20 años o más para jubilarse, y muy pocos realmente exceden este beneficio. Entonces, tener un sistema que se llama portable de jubilación, que no implique que tengas que estar en el mismo empleo tanto tiempo, es algo muy innovador, quizás más complejo de hacer, pero estos 5 temas me parece que son importantes a los que se deberían llegar consensos y que están reflejados también en el informe de PAR. Doctor Benavides, la necesidad de lograr estas reformas integrales demandan, por un lado, una actitud positiva, propositiva por parte de todos los actores sociales. Si es que no logramos esos consensos, en lugar de sanar las heridas, podríamos profundizar esas heridas. ¿Cómo lograr entonces en esta fase, en este trimestre, esos diálogos necesarios que permitan concretar esos consensos frente a los profundos disensos que existen, viceministro? Sí, es plausible su preocupación, Carmen, y de acuerdo con lo que señala la economista Muñoz, por ejemplo, la posibilidad de eliminar ese 35% de recargo en los contratos eventuales para reemplazo ha generado que no sean adecuadamente utilizados esos contratos. Entonces, por ejemplo, ese es un tema importante que puede ayudar a dar mayores condiciones de apertura al mercado laboral, volviéndolo más útil, respetando, por supuesto, los derechos de los trabajadores. En cuanto a la pregunta puntual, un espacio de diálogo importante puede ser el Consejo Nacional de Salarios. De hecho, ahí están la representación tripartita que establece la normativa, los trabajadores, los empleadores y, por supuesto, el Estado. Ahí, por ejemplo, se ha tenido una recepción importante por parte del sector de los trabajadores que están abiertos a discutir la necesidad de introducir modificaciones al régimen laboral con el fin de dinamizar la economía y permitir que aquellos que no tienen acceso al empleo tengan el derecho de los derechos. El primer derecho es el acceder a un puesto de trabajo para luego poder ejercer derechos relacionados a las vacaciones, los 13º y todos estos espacios. Yo creo que en definitiva es importante abordar el problema desde algunas perspectivas y un punto importante sumado a lo que ya se ha analizado, por ejemplo, también es el acceso a crédito en adecuadas condiciones. Desde el 3 de enero del 2022 se han entregado más de 200 créditos precisamente a mujeres que están en el sector de las microempresas o de la agricultura o de los espacios más pequeños para poder generar esa movilidad de capital. Créditos a 30 años plazo a 1% de interés. Entonces son reformas que van pensadas de distintas aristas para poder mejorar el tema de la empleabilidad en el Ecuador. Y a la idea de consensos, por supuesto, el debate público. La propia Constitución señala que cuando se trate de tensiones en materia de derecho laboral, el diálogo tiene que ser el principio que rija. Entonces, como digo, un espacio puede ser el Consejo Nacional de Salarios y luego otras iniciativas que van surgiendo tanto desde Presidencia de la República como el Ministerio del Trabajo, escuchando a los distintos actores que están inmersos en este debate. Viceministro, entendemos que usted tiene otro compromiso a las 8 de la mañana, nos quedan 3 minutos. Nada más por puntualizar, usted manifestó que en este año podrían generarse entre 500 o 600 mil fuentes de empleo. ¿Es posible esto en el escenario real? En los 7 meses se evidencia que se han creado cerca de 290,000 puestos de trabajo. Es decir, teniendo la posibilidad de la aprobación del marco de la Ley de Oportunidades Laborales, puede pensarse que puede generarse en 12 meses el doble de empleos, que superarían los 500,000 empleos, y con eso ir paso a paso cumpliendo con la propuesta inicial que fue formulada por el Gobierno Nacional.
de generar 2 millones de empleo. Actualmente, reitero, cerca de 290,000 puestos de empleo se han generado en 7 meses. Entonces, es necesario las reformas normativas adecuadas para poder impulsar la generación de más empleo en condiciones de formalidad. Bien, muchas gracias, viceministro, por habernos acompañado. Muy gentil. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Andrés. Un cordial saludo a Ana Patricia y a las personas que nos escucharon. Gracias. Ana Patricia, caramba, crear 500 o 600,000 fuentes de empleo es harto complejo. ¿Qué se requiere? ¿Será solamente las reformas a la norma o paralelamente qué acciones demandan, Ana Patricia? Sí, y ahí hay que ver que estamos todavía en un efecto rebote de la cantidad de empleos que se perdieron. Y lo otro que hay que preguntar es qué tipo de empleo. Todavía tenemos un 25% de subempleo en el Ecuador. Ha bajado apenas un punto porcentual de lo que vimos hace un año en la última fecha, que fue noviembre, comparando noviembre 2020, noviembre 2021-2020. Entonces tenemos que ver mucha más generación de empleo, pero de ese empleo adecuado. Si no, vamos a seguir en esas condiciones de precariedad. Y yo creo que es fundamental que mientras se trabaje en soluciones de largo plazo, yo creo que en algo va a generar más incentivo de contratación si existen estas opciones de contrato fijo, por ejemplo, pero hay que trabajar en otras alternativas también, ¿no es cierto?, de estabilidad jurídica, de atracción de inversiones, y al mismo tiempo es importante no descuidar a quienes todavía están en la informalidad. Todavía 49% está en la informalidad. Nosotros en un estudio que hicimos sobre empleo informal en Quito vimos que estas personas trabajan 7 días a la semana, más de 8 horas al día y ganan menos, la media, $300. Entonces el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas para estos trabajadores mientras se trabaja en la formalización de la economía. Y hay varias formas de hacerlo que podríamos profundizar en otro momento, incluida la forma en que se aplican los subsidios para que se permita también un incentivo hacia la formalización, pero eso nos va a llevar a otro tema que podemos con gusto tratar en otra ocasión. ¿Cree usted que la normativa propuesta por el Ejecutivo promueve de alguna manera el empleo para mujeres? Bueno, ahorita no sé qué reforma proponen porque no he expedido la nueva. En la anterior, Andrés, hubo 2 o 3 cosas interesantes. Por ejemplo, ampliar la opción de paternidad. Y me parece que ese cambio es quizás más importante que, por ejemplo, subsidiar el contrato de mujer o hacer otros programas más en el margen. Hacer que el empleador no discrimine por el temor a que una mujer tenga un hijo, porque el hombre va a tener prácticamente los mismos derechos de paternidad. Esa, por ejemplo, es una reforma profunda que estaba en la ley de creando oportunidades. No sé si la van a volver a incluir. Y había también otra que nos pareció positivo, que era varias modalidades de maternidad para las mujeres, que creemos que también es positivo. No hubo más allá que eso en ese proyecto de ley. Vamos a ver qué sucede, pero efectivamente quienes más han estado afectadas han sido las mujeres en la pandemia por muchas razones, por el tipo de trabajo que tienen y también por la economía del cuidado. Son generalmente las mujeres que todavía ejercen este rol de cuidado para adultos mayores y para sus hijos también. Ana Patricia, debería existir un documento base para el debate comunitario, pues para el debate colectivo. Creo que esto es necesario, no sé, ya tenía que despedirse el viceministro, pero sería bueno conocer cuándo habrá ese documento base para que las organizaciones sociales, no sé si Faro podría también liderar algún proceso desde la sociedad civil, ya lo ha hecho con todos estos documentos, pero en esta coyuntura ¿será posible, Ana Patricia? Es clave, Carmen, yo creo que no hay otra opción. Ya vimos lo que significa no hacerlo de esa manera, ya sabemos lo que pasaría si no se hace. Pongámosle esperanza a que se va a hacer diferente si sí se hace este proceso, que es más largo, más difícil, más complejo, pero necesario. ¿Y qué es lo que sucedió? Que en esa reforma, que podía haber tenido cosas interesantes y positivas, que las tuvo, hubo el famoso artículo 70 y 71, ustedes recordarán, donde el empleador tenía que pagar, que el empleado tenía que pagar, indemnizar al empleador
sí incumplía ciertas cosas, que los mismos asambleístas y las mismas cámaras dijeron que estaban en desacuerdo. Es decir, que el mismo sector privado que promueve este tipo de reformas no está de acuerdo con la reforma propuesta, entonces no hay para dónde caminar. A lo que yo quiero ir es que ya vimos que no funciona si se lo hace sin ese previo diálogo y acuerdo, y desde Faro estamos no solo dispuestos, sino que contentos, y es nuestra obligación aportar con la evidencia que ya hemos recabado, pero también con tratar de llegar a un punto medio, de que este país tan polarizante no camine en dos vías paralelas, que encontremos los acuerdos que tengamos que hacer, y ese es nuestro compromiso, nuestra obligación, y estamos ahí siempre presentes para poder hacerlo, como hicimos ayer, como les comentaba yo, en el tema de empleo de plataforma. Bien. En el tema social, es decir que, claro, hoy por hoy el Ecuador se está abocado a nuevas modalidades de trabajo a propósito de la competencia internacional que vamos a tener con la incorporación, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico. Es decir, el hecho de incorporarnos a mercados implicará una dinámica distinta quizás, y lo que hay que procurar, creería, es respetar evidentemente los derechos de los trabajadores, más allá de que se implemente una modalidad u otra, ¿no? Absolutamente, no queremos llegar a otro extremo en decir hay mucho empleo pero no son las condiciones adecuadas. Y eso tiene efectos también en la productividad del trabajador, en la estabilidad del trabajador, en el crecimiento. Siempre que se habla de crecimiento, yo digo, una parte fundamental de la ecuación de crecimiento es del capital humano. Desde las primeras ecuaciones que se hicieron en economía, el capital humano es fundamental para ese crecimiento. Y esto implica que tenemos que darles las condiciones adecuadas. Tenemos que estar abiertos a reformas y a tener nuevas formas de avanzar, y al mismo tiempo estar seguros de que las condiciones mínimas estén ahí y que además mejoremos los otros aspectos sociales, que la salud esté en buenas condiciones, que quienes ahora están, no sé si irónico, desesperante, triste, que incluso los que tienen empleo adecuado y aportan a la seguridad social no pueden usar los sistemas de salud, porque o están colapsados o no hay los medicamentos. Entonces, creo que es importante que garanticemos esos servicios, ese aspecto social, incluido la parte laboral también, para que podamos surgir luego de esta crisis como una sociedad justa, equitativa, y que piense en el otro y no solo en las ganancias personales. Bien, muchas gracias a la economista Ana Patricia Muñoz por haber estado con nosotros. Creo que este es un tema que debe movilizar a la sociedad en su conjunto.